Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Neslihan Atagul y Burak Özçivit enfrentan una crisis de celos por una reunión secreta. Queridos amigos, hoy tenemos una historia que los dejará con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque lo que voy a contarles parece sacado de una película de drama, pero es lo que se rumorea en los pasillos más exclusivos del mundo del espectáculo. Nuestra pareja favorita, esos dos seres que tanto amamos y que siempre nos hacen suspirar con su amor, están pasando por una tormenta bastante fuerte. Sí, estoy hablando de Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Todo parecía ir de maravilla entre ellos, como siempre, llenos de amor y miradas cómplices que nos derriten. Pero, al parecer, una sombra ha aparecido en su paraíso. El motivo de este terremoto emocional es una reunión, sí, una simple reunión de trabajo que se convirtió en el detonante de una crisis de celos inesperada. Resulta que Neslihan, nuestra bella y talentosa actriz, decidió asistir a una cena de negocios con un famoso productor. Hasta ahí todo suena normal, ¿verdad? Es parte de su trabajo. Pero el detalle que encendió la mecha fue que esta reunión se mantuvo en secreto. Burak no sabía nada al respecto. Se dice que Neslihan quería sorprender a Burak con la noticia de un nuevo y gran proyecto una vez que todo estuviera firmado, pero las cosas no salieron como ella planeaba. Los rumores vuelan rápido en esta ciudad y, lamentablemente, la noticia llegó a oídos de Burak antes de que Neslihan pudiera explicárselo. Imaginen la escena. Burak, que ama con locura a Neslihan y que siempre la apoya, se entera por terceros de que su amada está cenando a solas con un productor muy influyente en un restaurante discreto. Los testigos dicen que la reacción de Burak fue explosiva. No podía creer que Neslihan le hubiera ocultado algo así. Él, que siempre ha sido muy protector y transparente con ella, sintió que la confianza se rompía en 1000 pedazos. Según fuentes cercanas, Burak no pudo contenerse y fue directamente al lugar. Cuando llegó, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Neslihan, al verlo entrar con esa mirada de furia contenida, se quedó helada. No esperaba verlo allí. El productor, un hombre elegante y tranquilo, intentó calmar la situación, pero Burak solo tenía ojos para Neslihan. ¿Por qué me ocultaste esto, Neslihan?, le preguntó Burak con la voz temblorosa por la rabia y el dolor. No se trata del trabajo, se trata de la mentira. ¿Acaso no confías en mí? Esas palabras resonaron en el restaurante, dejando a todos en silencio. Neslihan, tratando de mantener la compostura, se levantó y le pidió que hablaran fuera. Burak, por favor, no hagas una escena aquí, le suplicó ella con voz suave pero firme. Era una sorpresa. Quería decirte cuando tuviera el contrato. No quería que te preocuparas por nada antes de tiempo. Pero para Burak, la explicación no era suficiente en ese momento. La idea de que ella se hubiera reunido a sus espaldas le dolía más que cualquier otra cosa. Salieron del restaurante y la discusión continuó en el coche. Burak estaba realmente dolido. Siento que me dejas fuera de tu vida, Neslihan, le dijo él mientras conducía, con las manos apretando el volante con fuerza. Somos una pareja, un equipo. No hay secretos entre nosotros, o al menos eso creía yo. Neslihan, con lágrimas en los ojos, intentó hacerle entender que su intención nunca fue mala. Mi amor, sabes que eres lo más importante para mí, le respondió ella, tocando suavemente su brazo. Solo quería darte una buena noticia de una manera especial. No pensé que lo tomarías así. Perdóname si te hice sentir mal, nunca fue mi intención. La noche fue larga y llena de conversaciones difíciles. Llegaron a su casa en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Burak se sentó en el sofá, mirando a la nada, mientras Neslihan le preparaba un té para calmar los nervios. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Mírame, Burak, le dijo. Este productor tiene un proyecto increíble y quería asegurar el papel para que pudiéramos celebrar juntos.
No hay nada más. Tú eres el único hombre en mi vida, el único dueño de mi corazón. No dejes que un malentendido arruine lo que tenemos. Burak la miró y vio la sinceridad en sus ojos. Su enojo empezó a desvanecerse, dejando paso a la tristeza y al miedo de perderla. Me volví loco de celos, Neslihan, admitió él con voz ronca. La idea de que pudieras estar ocultándome algo me hizo perder la razón. Te amo tanto que a veces ese amor me asusta. Se abrazaron fuertemente, dejando que el amor curara las heridas de esa noche agitada. Fue un momento de mucha tensión, pero también sirvió para que se dieran cuenta de cuánto se importan el uno al otro. A veces, los celos y los malentendidos son pruebas que la vida nos pone para fortalecer la relación. Aunque Burak reaccionó de una manera muy pasional, lo hizo porque su amor por Neslihan es inmenso. Y Neslihan, con su dulzura y paciencia, supo manejar la situación para que no pasara a mayores. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará con ese famoso proyecto del productor? ¿Aceptará Neslihan el papel después de todo este drama? Se dice que el productor quedó impresionado con la pasión de la pareja, aunque el momento fue incómodo. Quizás esto inspire una nueva historia de amor en la pantalla. Lo importante es que, al final del día, Neslihan y Burak lograron superar este obstáculo. Durmieron abrazados, prometiéndose no volver a tener secretos, por pequeños que sean. Porque en una relación tan intensa como la suya, la transparencia es clave. Amigos, esta historia nos demuestra que incluso las parejas más perfectas tienen sus momentos difíciles. Los famosos también sufren, sienten celos y tienen miedo de perder a la persona amada. No todo es color de rosa en sus vidas, y eso los hace más humanos y cercanos a nosotros. Me encanta ver cómo luchan por su amor y cómo logran reconciliarse después de la tormenta. Espero que Burak pueda controlar un poco más sus impulsos en el futuro, y que Neslihan aprenda que con Burak, las sorpresas a veces pueden ser peligrosas si no se manejan con cuidado. Pero díganme ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak exageró con su reacción o tenía razón al sentirse traicionado por el secreto? ¿Ustedes perdonarían una mentira piadosa como la de Neslihan? Me interesa muchísimo saber qué piensan. Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Burak? ¿Y en el lugar de Neslihan? No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad de nuestras estrellas favoritas y activen la campanita. Hasta el próximo video, los quiero mucho.